¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Aquí vamos continuando con este curso de introducción a Python. El segundo tema que vamos a ver es el de operaciones básicas. Pero bueno, ya saben que siempre antes de cada clase que tengamos, cada video, me gusta comentar algo un poquito fuera de la clase. En este caso, pues, los últimos días he estado viendo una serie que es de zombies, que se supone que están en Corea del Sur. Está en Netflix, se la recomiendo bastante, está entretenida. La verdad no te deja como que mucho reflexión ni nada, sino es más como una pues serie para pachanguearla, para relajarse un rato. Pero estaba viendo no recuerdo qué capítulo es, si no la han visto, tápense los oídos porque viene un spoiler. Pero ¿qué onda con la tipa esta que agarra y como que le pone sangre infectada de un zombie a uno de los morros? Se supone que estos chavos son como de secundario, de prepa. Y hay una morra que está loquísima y agarra y coloca la sangre de un zombie en uno de sus compañeros. Porque según la tipa esta, como es creo que de dinero, y el tipo este es como, pues, como de escasos recursos, o bueno, realmente yo creo que ahí no tienen como que sea escasos recursos, pero digamos no tiene el poder adquisitivo que tiene la chava. Entonces, pues todos están peleando en ese momento, como discutiendo, y la chava como que siente que todos están en su contra. Y agarra y se le hace fácil a la tipa esta agarrar y ponerle sangre del infectado al camarada este. Y de repente pues el güey se transforma después de un tiempo y les dice, y la chava pues había como dicho como de que no, ese güey está infectado, que lo mordieron y no sé qué. Entonces como que para que le diera la razón hizo eso y terminó matando al pobre chavo. O sea, se me hizo algo súper salvaje, súper loquísimo. Y dije, ¿qué onda con esto? O sea, realmente alguien haría ese tipo de cuestiones. O sea, aún a sabiendas de que son posiblemente de los últimos grupos de humanos sobrevivientes en el planeta. O sea, la tipa esta se le hizo fácil solamente porque, pues, no que no le hicieran, no sé, de pleito o tener la razón. Se le hizo fácil agarrar y ponerle sangre infectado al pobre mocoso ese. Lo terminó matando, bueno, se terminó transformando y se avienta como por la ventana. Y no más, está muy cañón, está muy heavy. También hay varias cosas que ponen en esa escuela que sí digo, no manches. Yo afortunadamente pues ya tiene mucho tiempo que no, pues no sé y no estoy dentro del ambiente de alguna escuela de educación básica, lo que es primaria, secundaria, preparatoria, que pues yo no sé realmente cómo sean ahorita las tendencias del comportamiento entre los alumnos, pero se ve como si ya fuera un mundo súper salvaje y las cosas que se hacen y los planteamientos que ponen y demás, la verdad está muy cañón. O sea, realmente sí, sí es una serie como muy banal en ciertas cosas, o sea, de lo que te dan de la ciencia ficción que meten, pero yo creo que la perspectiva que pintan del ambiente estudiantil, al menos en Asia y en Corea del Sur, que es donde se supone que es la serie, pues sí está muy heavy, está muy cañón. Pero bueno, se la recomiendo, chavos, si la pueden ver, ya saben, entre sus tiempos de estudio, pues siempre es bueno darse una relajadita para poderse estar más frescos y concentrarse mejor. Entonces, continuando ahora sí con lo del curso, en este caso, el tema que se va a ver ahorita es el de operaciones básicas, o lo definí como operaciones básicas, en el cual pues vamos primero a reutilizar los conceptos o comandos de print e input que vimos en la clase anterior, y vamos a agregar también esto de las operaciones básicas que hacen referencia más que nada a operaciones de tipo aritmética o operaciones lógicas, que puede hacer el lenguaje Python, que son como las operaciones simples que digamos tú las puedas también implementar en una calculadora hasta cierto punto. Y en este caso tenemos, por ejemplo, en la parte en medio de la página tenemos un ejemplo donde incorporamos este concepto de print que ya habíamos visto para imprimir una información al usuario. En este caso es print operaciones básicas. Después solicitamos dos variables que es x y y, las cuales les pedimos al usuario que ingrese un número entero, tanto para x como para y. Y luego realizamos propiamente las operaciones básicas, que en este caso va a ser x más y, x menos y o x entre y.
cabe la pena señalar que en este caso las operaciones básicas no están limitadas a que solamente se ejecute, por ejemplo, este tipo. Pueden realizarse también multiplicaciones. Podemos multiplicar este sumando de x más y por algún número escalar, o sumar, es decir, sumar x más y y multiplicarlo por x menos y. Realmente la complejidad puede ir aumentando dependiendo qué es lo que busques, pero la idea es transmitir que también estas operaciones las podemos realizar en Python. Entonces los voy a guiar también cómo es que yo arranco mi IDLE, que es el que uso para programar en Python. Entonces, si nos vamos aquí en la parte inferior izquierda, vemos el logo del IDLE que les comentaba. En este caso, pues ya das clic y se abriría como tal el software, donde lo primero que vemos, como les comentaba, era el shell, que es como especie de calculadora interactiva del lenguaje de programación. Nos iríamos a archivo, que es la parte de arriba de file, y le daríamos nuevo archivo. Ok, ya nos abre un nuevo archivo, y como siempre les comento, yo creo que de las cosas más importantes siempre es como el título del programa que vayamos a usar, para ver siempre que nosotros abramos y vayamos generando una colección de programas o de algoritmos, sepamos de qué se refiere cada uno de estos algoritmos para poder reutilizarlos en algún futuro a un problema más complejo. Entonces en este caso, pues el archivo lo vamos a llamar operaciones básicas. También aprovecho para comentarles que Python no tiene corrector, bueno, el IDLE más bien no tiene corrector ortográfico. Entonces, si tienen alguna cuestión que tengan que entregar donde se tenga que ver la revisión ortográfica, lo tienen que hacer de forma manual. No sé si algún otro software para programar en Python tenga corrección ortográfica automática. Entonces, si tienen alguno, pues por favor ahí pónganlo en los comentarios para que la gente también yo sepamos que existen algunas opciones que ya tienen esa característica. Pero bueno, de lo que yo sé es que no. Tienen autocompletadores, si se podría llamar así, de comandos, de funciones, de ese tipo de cosas, sobre lo mismo que tú vas programando o el tipo de paqueterías que vas importando y que vas a necesitar. Entonces, eso sí lo tiene, pero según yo la parte ortográfica no, pero pues podría estar en un error. Y como saben, chavos, siempre en todo cuestionen, no porque lo diga yo o lo diga quien sea, nunca se fíen y siempre cuestionen. Entonces, bueno, la primera parte que vamos a hacer también es importante en este caso. Disculpen, me equivoqué, era 7, estamos a 7 cuando estoy grabando esto, de febrero del 2022, el año 57 de la pandemia. Todavía seguimos encerrados, pero sobreviviendo. En este caso, la parte ya propiamente del programa la ponemos en esta sección. A mí me gusta usar diferente tipo de patrones para representar diferentes ideas. Normalmente cuando es un comentario sin importancia lo pongo con un signo de gato simple, y cuando es alguna sección o alguna parte del código la separo con este signo de gato y un guión. Realmente ustedes pueden adoptar o implementar cualquier estrategia que quieran, pero siempre es bueno para ir identificando qué parte corresponde a qué, o qué es más importante que otras cosas que tal vez no habías visto y que ahora es nuevo. Entonces en esta parte pues lo primero es incorporar el print para hacer referencia a lo que va a ser nuestro programa. En este caso pues print operaciones básicas. Python no tiene ninguna bronca en imprimir este tipo de caracteres con acentos, entonces lo pueden hacer sin ningún problema. Y lo vamos a colocar como venía en el ejemplo del texto. Es bien importante en esta parte abrir tanto las comillas como cerrarlas. Luego este tipo de cuestiones son las que nos pueden arrojar errores. Entonces siempre que puedan, hay algunos, como les comento, ingresa otro número. Hay algunos otros programas con los cuales tú puedes programar en Python que ya te hacen esa apertura y cierran también el paréntesis o las comillas.
Entonces, bueno, pero en mi caso no lo hace, entonces siempre hay que estar al pendiente de eso para que después no nos ocasione algunos errores. La siguiente parte pues es propiamente las operaciones básicas que vamos a hacer. En este caso vamos a hacer un poquito más de las que venían en el ejemplo. Vamos a hacer la primerita, que es la suma. En este caso acuérdense que es necesario que este término que estamos sumando de x más y se relacione a una variable. En este caso nosotros generamos una variable que se llama suma, que es la que va a contener ese x más y siempre es importante hacerlo de esta forma para poder tener una referencia dentro del programa a qué corresponde a esa parte de la suma y que pues podamos de alguna forma interactuar con ella, manejarla y presentarla en algún resultado para el usuario. Después, el caso de la resta, pues como sabemos tiene orden. En este caso podemos hacer resta xy, que sea la resta x menos y. Y podemos hacer el caso inverso, que sea la resta yx, que sea y menos x. De igual forma estoy relacionando estas operaciones básicas x menos y o y menos x a su correspondiente variable para poder identificarla y operarla más tarde. En caso de la multiplicación, pues ya sabemos que el orden de factores no altera el producto. En este caso no importa cómo lo pongamos y lo vamos a llamar multi. La división, de igual forma que la resta, pues tiene un orden. En este caso tenemos que hacer x entre y el segundo término o la segunda división va a ser y x, que va a ser y entre x. Perfecto. Y finalmente vamos a hacer una sección más que va a ser imprimir resultados. Y vamos a llamar pues a estos resultados de las operaciones básicas. El primero pues la suma. En este caso lo que se hace primero para llamar este print e imprimir la suma es imprimir este texto, que es lo que estaría entre comillas, como si fuera un print común y corriente. Tú puedes poner un coma y agregar la variable. Tú puedes seguir repitiendo este proceso, digamos, tú puedes poner por ejemplo aquí otra coma y agregar otro texto, no sé, tal vez especificar que son enteros, no sé, tal vez un punto y terminar la frase. Esto se puede hacer, lo que hace el print es ir concatenando estos strings, que son propiamente el texto entre comillas, con la correspondiente variable y lo va a presentar todo en la misma oración cuando corramos el programa. En este caso pues nosotros no lo vamos a hacer, pero les quería mencionar para que ustedes también tengan pendiente esto si quieren agregar por ejemplo un texto un poquito más elaborado. En este caso el de la resta también lo vamos a hacer para los dos casos, resta xy y va a ser resta xy. En este caso les recomiendo también, si van a hacer o repetir mucho algún comando operación, que copien el renglón y lo adhieran las veces que lo necesitan. En este caso, y ir cambiando propiamente cada uno de los print a lo que realmente se refiere. En este caso cambiamos a resta yx, que es hace referencia a la variable resta yx. Después tenemos la multiplicación y le vamos a poner multi, que es nuestra variable de la multiplicación. La división yx, de igual forma, así se llama nuestra variable, y la división la división xy y la división yx, en este caso es la yx. Es bien importante y es algo que les iba a comentar, que siempre que hagan este tipo de declaraciones de variables, no importa que la variable sea larga, el nombre de la variable, perdón, sea larga. Normalmente si buscan separarla, no sé, con alguna característica, por ejemplo, si habláramos de coordenadas cartesianas, siempre que lo separen, obviamente para que Python interprete que es una sola palabra, necesitan agregar el guión bajo. Si ustedes ponen espacio, lo va a tomar como dos palabras separadas y posiblemente les marque incluso un error.
Entonces, en este caso, lo que deben tomar en cuenta es eso del guión bajo. Y también otra cosa súper importante es que siempre, aunque sus variables tengan un nombre largo, que sean específicas a lo que se refiere. No por querer hacer variables, digamos, de nombres cortos, ustedes se vayan perdiendo en lo que significa o lo que representa esa variable. Muchas veces, sobre todo cuando haces un código más largo y tú empiezas a meter variables de nombres muy pequeños para tratar de comprimir o que se vea un poco más estético el código, empiezas a perder esa noción de qué se refiere cada variable. Entonces, algo que yo sí les recomiendo es que siempre sean claros en el nombre de la variable a lo que se refiere que está haciendo o que está obteniendo ese término. Entonces, bueno, creo que sería todo lo que venía ahí. Y de igual forma, ya saben, se van a correr. Les va a decir que lo guarden, que va a ser el primer paso. Le vamos a dar que sí. Y de igual forma, chavos, preparen alguna carpeta donde vayan a ir guardando estos programas. En este caso yo tengo aquí la carpeta de clase YouTube, Introducción a Python. Y vamos a los programas de Introducción a Python. En este caso voy a ponerle clase 2, programa. Y vemos que ya automáticamente nos pide o nos corre lo primero del print, y cuando nos pedía el dato de X y Y como enteros, vamos a poner por ejemplo un 4 y un 5 y vamos a ver qué nos arroja. Ok, perfecto. En este caso vemos que nos aparece un mensaje que dice que los operandos de tipo string y string no son soportados para la operación que estamos haciendo de resta XY. Ok, entonces regresando aquí a lo que decía el texto o el texto que preparé para el tema, nos pregunta, ¿el código funciona? Pues ahorita vemos que no. ¿Qué modificación se necesita si es que la necesita? Sí necesita una modificación, y la modificación que necesita se refiere a esta parte de X y Y, como en las entradas. Como yo les había comentado, X y Y, cuando tú provienen de este input, son variables de tipo string, es decir, que son caracteres o que la computadora los interpreta como caracteres, y es necesario modificarlos o transformarlos en el tipo de variable que nosotros necesitemos. Entonces, en este caso, existen algunos conversores de tipos de datos para cambiar el tipo de variable. Algunos ejemplos de estos son los que primero se puede usar el comando de type para obtener el tipo de variable que se está generando. Automáticamente Python ahorita cuando corrimos el programa en el shell nos marcó que el problema era que no había compatibilidad de string a string con la operación de resta. Entonces ya nos arrojó el tipo de variable. Ya no es necesario usar el comando type. Sin embargo, como vamos a tratar de hacer estas operaciones con enteros, este es el comando que nos interesa, el comando int. El int es el que convierte cadenas o flotantes a un valor entero. ¿Ok? También existe float, que convierte de igual forma cadenas o enteros a valores de punto flotante. El conversor de string, que convierte enteros, flotantes, listas, tuples o diccionarios a lo que es cadena, es decir, texto, palabras, letras. El conversor list, que convierte cadenas, tuples o diccionarios a lo que es una lista, un vector, un arreglo, como lo habíamos llamado también. Y tuple, que convierte cadenas o listas en un tuple. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver si corrigiendo esta parte del código, pues ya podemos tener una solución. En este caso, si nosotros bajamos, tenemos esta corrección ya agregando el conversor int para X y int para Y. Y la nota que les agregué, este es súper importante, chavos. Yo creo que esto es una de las características más importantes de saber programar, es saber corregir sus propios errores. Ustedes, o al menos yo, en lo personal, no soy una máquina que no pueda cometer ningún error mientras voy programando. Pero yo creo que una de las características más importantes en alguien que sabe programar es tener la capacidad de identificar el error y saberlo corregir. En este caso, pues conforme ustedes vayan adquiriendo experiencia
ejemplos y vayan practicando, van a ir identificando tal vez errores básicos como los que les comentaba de las comillas, de los paréntesis, errores por ejemplo de que estén operando variables de distintos tipos, y estos errores digamos básicos, y van a ir ustedes subiendo en esta escala de aprendizaje hasta identificar errores más complejos, tal vez en lógica, en funciones, en cómo se modifican o cómo están interactuando ciertas partes de su programa en diferentes paradigmas que estén usando. Pero esto de saber corregir y saber identificar es de las cosas más importantes que alguien que sabe programar realmente debe de hacer. No debe de quedarse, digamos, este error y tratarlo de hacer que ejecute algo de forma incorrecta manteniendo ese error, sino saber realmente corregir ese error y dejar que Python corra de la forma que se supone debe de corregir. Y bueno, en este caso vamos a generar también, bueno, en este caso le puse calculadora de operaciones básicas, pero nosotros le vamos a llamar al archivo operaciones básicas, no hay ningún problema. Vemos que representa el renglón 3, 4, 5 y 6, las mismas operaciones, y agrega una operación también importante que es la operación de módulo. Esta operación de módulo es bastante como rara si no la conoces, si no la has visto algún momento. Realmente en este cacho o en esta parte pues no nos interesaría tanto saber qué es lo que hace la operación de módulo, o más bien no es tan importante que sepan, pero pues les adelanto que es básicamente una operación que nos permite saber cuántas veces un cierto número de forma eh, entera está dentro de otro. Es decir, es como una división, pero en este caso que solo nos arroja el número exacto de veces que está la parte, digamos, completa, no nos arroja decimales como la división. Y esto pues sirve para muchas cosas. Por ejemplo, una de las operaciones básicas en computación en distintos paradigmas es módulo a 2, que esto nos permite saber cuántas veces un cierto número más bien cuántas veces el número 2 está contenido en un cierto número. Y bueno, continuando, entonces vamos a realizar esta corrección. Para practicidad yo les recomendaría, y ahorita para ver algunos otros ejemplos, vamos a llamarle a estas variables que son de tipo string, que vienen directamente del input, como xent y yent, y las vamos a convertir aquí a x, va a ser int, que es el conversor a entero de xent, de x entrada, y y va a ser conversor a entero de y entrada. ¿Ok? Entonces, en teoría, con esta simple modificación ya debería de ejecutarse bien nuestro programa. Vamos a darle control F5, que es mi shortcut para que corra y guarde el archivo. Ustedes chequen, dependiendo de su software, cuál es el shortcut que tienen que ejecutar, pero posiblemente incluso sea el mismo. En este caso vemos que ya otra vez nos redirige al shell. Vamos a ingresar otro número entero, vamos a ponerle un 23 y un 55. Ok, perfecto. Ahora vemos la suma. Efectivamente, 55 más 23 corresponde a 78, está bien. La resta x menos y, es decir, 23 menos 55 es menos 32, efectivamente. El inverso es 32, cambia el signo. La multiplicación 1265 y la división 0.41, división xy y división yx 2.39. Perfecto. Ok. Entonces, como vemos, ahora ya supimos que directamente en un ejemplo cómo es que input de lo que nos da o de lo que recibe del teclado del usuario o de nosotros es una variable de tipo string, y que es necesario cambiarla, modificarla en otro tipo de variable para poder ser ejecutada en estas operaciones básicas de tipo aritmético. Ok, entonces, bueno, ¿qué más podemos ahorita hacer que sería algo interesante para revisar? Pues a mí se me hace interesante que ustedes vean esto. Por ejemplo, no sé si notaron que cuando corro el programa, es más, lo voy a volver a correr. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 13 y un 23.
No se dan cuenta que, por ejemplo, la variable suma, resta y multiplicación son números cerrados, es decir, números que no tienen punto decimal, y división XY y división YX sí tiene punto decimal. Esto es una de las características que les comentaba que Python tiene. Python, al no ser un programa fuertemente tipado, tiene la característica de modificar sus variables al tipo que le sea más efectivo o que se relacione más con el tipo de operación que se está ejecutando. Python internamente representa la suma, la resta, la resta tanto XY como YX y la multiplicación como operaciones que se pueden ejecutar entre enteros y flotantes. Al detectar Python que nosotros estamos usando enteros, pues automáticamente respeta el tipo de variable que tiene X y Y, que serían casos enteros, y nos da una respuesta en entero. Pero para el caso de la división, está entrando valores enteros, pero se está dando cuenta que es para representar una respuesta exacta de la división, necesita transformar estos enteros o el resultado de estos enteros en una variable de tipo flotante. Entonces, si es que no me creen, porque pues yo les podría decir misa y ustedes puedan decir, ah, sí, está súper bien, pero la verdad es que no te creemos tanto. Entonces, vamos a ver, vamos a imprimir los tipos de variables de algunas de estas operaciones para ver si efectivamente lo que estoy diciendo es verdad. Vamos a imprimir, por ejemplo, el tipo de variable de la suma. De la suma. Ok. En este caso usamos el comando type, como les comentaba. Y el comando type lo que nos hace es imprimirnos o darnos el tipo de variable que se tiene en esa variable específica. Entonces, por ejemplo, vamos a preguntarle de la variable suma. ¿Qué otra nos interesa? Bueno, ya que sabemos de la variable suma, a ver tipo de variable de la X entrada, que es la que también nos interesa. En este caso le voy a poner suma en minúsculas porque creo que se puede malinterpretar. Entonces, de igual forma ponemos type, ponemos la variable X entrada para ver si es cierto que llega como string. Y finalmente vamos a ponerle el tipo de variable de la división YX. Realmente puede ser cualquiera de las dos porque vemos que ambas nos están dando valores con punto flotante. Entonces vamos a ver división YX. Ok. Vamos a ver ahora que nos imprime. Antes de hacerlo le voy a poner un espacio. Este comando que estoy haciendo aquí es para saltarse un renglón. Un renglón. Siempre que estén ejecutando o haciendo algo nuevo, es importante o es útil que pongan algún tipo de comentario. En este caso voy a ponerle ese comentario para la parte de saltarse un renglón y también voy a poner un comentario aquí, si ustedes igual lo quieren ir agregando en su código, para hacer referencia a qué se está haciendo en esta operación. En este caso es conversor int a entero. Pueden realmente poner cualquier tipo de texto que quieran, pero yo lo estoy nada más haciendo referencia para saber que el conversor int me cambia una variable de tipo string o flotante a un entero. ¿Ok? Y en este caso, entonces, teniendo estos comentarios, procedemos a correr el programa otra vez. Ok, de igual forma nos pide ingresar un número entero. Ahorita le vamos a poner un 100 y un 2437. Ok, perfecto. Ahora vemos, en este caso vemos que la variable tipo suma nos la maneja de tipo entero. Efectivamente, después de hacer la conversión, Python está interpretando la operación suma de enteros y lo está manejando como enteros. Efectivamente. Después pasamos al tipo de variable xent, que es la variable como tal de entrada directamente después del input, y vemos que efectivamente es una variable de tipo string o Python está interpretando como variable de tipo string. Ok, y la parte de la división yx o xy, vemos que efectivamente Python hace la conversión
a una variable de tipo flotante. Ok, efectivamente, como podemos ver, en este caso, esta practicidad de que Python sea un lenguaje que no es fuertemente tipado, pues le permite tener flexibilidad. De hecho, inclusive nosotros podemos cambiar, por ejemplo, la variable esta que es x entrada, en, por ejemplo, la variable x. Y inicialmente la variable puede tener una referencia hacia un tipo string cuando viene del input, y después cuando nosotros la convertimos a entero, se puede ya, pues sí, convertir a un valor entero, a un número entero, independientemente que la variable se llame igual. Esto para unos casos es bueno porque te ahorra memoria, porque estás, digamos, reutilizando esa misma variable en diferentes aspectos, pero también puede ser en algunos casos contraproducente porque pues, si no tienes como tal bien la noción de en qué parte la variable es de qué tipo, luego te puedes confundir y pasan estos errores de incompatibilidad cuando tratas de hacer ciertos tipos de operaciones. Entonces, si ya tú sabes bien cómo está corriendo, cómo se está ejecutando tu programa, yo te recomendaría que puedas utilizar ciertas variables únicas para tratar de reducir el espacio de memoria, es decir, no generar más variables que no tienen ningún sentido o no tienen una relevancia importante. Y si no es así, pues maneja variables con distintos nombres, aunque solamente las estés transformando de tipo. ¿Ok? Y finalmente, bueno, lo último que quería mostrarles sería la parte de la conversión de los valores en lista, porque esta parte del comando list, aunque no lo parezca, también es un comando súper importante. En esta parte, por ejemplo, vamos a hacer una conversión de la variable x, que es la variable que nosotros convertimos, y la vamos a convertir en una lista. Aquí lo que voy yo escribiendo, ustedes piensen qué es lo que o qué es lo que se refiere con lista o sea, de lo que nosotros vimos en la clase anterior. ¿Cómo se imaginan ustedes que haría esta lista a partir de este valor entero? Si es que lo puede hacer. Igual puede ser que no lo pueda hacer y necesitemos pues tal vez cambiar el tipo de variable que se está transformando en lista. Entonces vamos a ver la variable convertida en lista y le vamos a poner x en lista. Ok, vamos a ponerle mejor x lista. Ok, y para que ustedes de igual forma no digan, ah, es que a Chuchita la bolsearon, vamos a poner el tipo de variable de x lista y vamos a ponerle otra vez nuestro comando type y vamos a meter x lista para ver si es cierto que el tipo de variable es el correcto. Aquí de igual forma falta agregar un comentario. El comando type nos da el tipo de variable. Todo eso siempre váyanlo haciendo. Si hay alguna parte del código que no sepan, que estén un poquito como confundidos de qué es para lo que sirve, váyanlo modificando y agréguenle esos comentarios para que vayan poco a poco haciendo esta base de datos, este banco de información, donde pueden referirse a él en diferentes etapas cuando lo vayan necesitando, o si en algún punto pues dicen, ah, ¿para qué era comando type? Pues ya se acuerdan, ah, en tal programa lo puse, a ver, me voy, veo los comentarios, ah, pues sirve para esto, perfecto, me sirve o no me sirve, y ya. Entonces vamos otra vez a correrlo, en caso control F5, le damos que queremos guardar y correr, ok, y otra vez nos manda al shell. En este caso vamos a meterle un número entero, un 111 y otro un 222, ok, perfecto, ok. Efectivamente, ahora cuando hacemos la conversión nos marca un error. Todo lo anterior, lo primero que hicimos, está bien, ese no hay ningún problema. No lo marca específicamente la línea 38, que es de las últimas partes que programamos. Y nos dice específicamente que xlista, la conversión de list de x, nos dice que el objeto int no es iterable. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una pista. Lo que nos dice es que el objeto entero no es iterable. Entonces esto nos dice que lista forzosamente necesita un objeto que pueda ser iterable.
Entonces, dado que int es un solo elemento, es un número, no lo visualiza como algo que puede iterarse. Entonces, tal vez necesitemos, por ejemplo, utilizar la variable cruda, que sería la variable de entrada, que es una cadena o un conjunto de letras o palabras, que es lo que recibimos nosotros de nuestro input. Vamos a modificarle los nombres para saber que nos estamos refiriendo a la otra variable. Y vamos a otra vez a ejecutarlo. Otra vez, control F5, enter, perfecto. Vamos a ponerle el mismo número para que vean que no hay magia. Y ahora sí, perfecto. Después, bueno, de las clases de los tipos de variable que vimos, imprimimos lo que es la variable convertida en lista de xent. Xent era la x de entrada, que en este caso, directo del input, es un 111. Esto, al convertirlo nosotros en lista, lo que está haciendo Python es separarlo por elementos. Está separando el 1, está separando el otro 1 y está separando el último 1. En este caso, dense cuenta también algo súper importante, que nos lo está manejando entre comillas, lo que quiere decir que cada uno que estamos viendo es realmente un string de una sola o de un solo elemento. Entonces, si nosotros viéramos esto sin las comillas, nos diría que es un número entero. Si lo veríamos esto con un 1 y un punto y algún número en decimal, sería un número de tipo flotante. Entonces, en este caso, si tiene comillas, quiere decir que inicialmente tenía un string que era 1, 1, 1 y lo separó en strings chiquitos de 1, 1 y 1. Y de igual forma, cuando imprimimos el tipo de variable de xlista, que en este caso, pues vemos que efectivamente es tipo list. Entonces, todo bien. Pues prácticamente eso sería todo por la clase de hoy. Como les comento siempre, ya que vieron esto, traten de ustedes hacer algo pequeñito o agregarle un poco más de funcionalidad. Le podrían, por ejemplo, pedir a alguien que ingrese, no sé, tal vez unas coordenadas x y y de un punto, tal vez otras coordenadas de otro punto x y y ustedes podrían calcular la distancia entre estos dos puntos con estas operaciones básicas e imprimir el resultado que les esté dando. En este caso, como siempre, la práctica y que ustedes vayan perdiendo el miedo y vayan ejecutando y vayan probando ciertas cosas, les va a dar esa expertise y sobre todo ese bagaje que les digo, y como se los ponía en la nota del texto, que el saber corregir los errores propios es uno de los elementos más importantes que tiene que saber alguien que se dice que programa. Entonces, háganlo, chavos, practíquenle y nos vemos en la próxima clase. Ya saben, cuídense. Si sienten que están o que les dio el crudomicrón, pues chéquense porque pues ahorita estamos teniendo bastantes casos y está muy cañón. Y si de por sí no mucha gente inicialmente va a ver el curso, pues como que se me estén yendo mis alumnos por incapacidad, pues está cañón. Entonces cuídense para que al menos ustedes puedan seguir viendo mis videos. Entonces cuídense y les mando un abrazo.